Claro, claro que sí, se trata de demostrar. Eso de que sea extraordinario, no, no piensen de que se va a ir a un proceso de estructura monitoria, un proceso extraordinario, no. Mm, ¿Por qué? Bueno, en el proceso extraordinario el código es clarísimo. Son ciertos procesos en los que sí va a prosperar, que son prácticamente, si no me equivoco, son cinco. En el de recuperar la posesión, conservar la posesión, obra nueva perjudicial, daño temido y desalojo de vivienda. ¿Ya? Entonces, claro está que este tema, ojo, el tema de la usucapión, de la usucapión ordinaria, estaba siendo tramitada a través de un proceso extraordinario. Ya, la ordinaria, pero la usucapión ordinaria, es decir, los 5 años, porque se tiene un justo título, el demandante considera de que ha comprado del verdadero dueño. Pero a mí lo que me interesa que ustedes me respondan es qué debe contener una sentencia que está referida a la usucapión para ejecutar realmente esa decisión. Porque el hecho de declarar probada la demanda no nos es suficiente, ya no es suficiente. Necesitamos algo más. ¿Qué deberá contener esto? A ver, no sé, Douglas, dígame. Ya, que se registre en derechos reales su derecho propietario a través de qué? De esa sentencia de que lo declara, prácticamente que le otorga, que le reconoce el derecho propietario de ese bien. Ya, muchas gracias. Rafael, me parece que quería mencionar algo. He leído su nombre. Siempre usted tiene exposiciones los martes y los sábados ni se aparece, pero ya aprovecharemos. Tiene la palabra. Ya, vamos. Tiene la palabra. Uy, qué lindo, lo felicito, qué bien. Se va a cuidar, pero se va a cuidar. Exactamente. Muy bien. Ya está bien, Rafael. Muchas gracias. Es así, es eso lo que debe contener el por tanto de una sentencia que declara aprobada. Porque si vamos a estar frente a una sentencia que declara improbada la demanda, no tiene sentido porque no se está reconociendo ningún derecho al demandante. ¿No? No es verdad, ningún derecho, no se le está reconociendo el derecho propietario que tendría sobre ese inmueble. Entonces las cosas van a continuar igual, de la misma manera en la que estaba antes de haberse iniciado la tramitación de la causa, ¿ya? Fíjense que en eso consiste la ejecución en ese tipo de resoluciones.
Quien se va a encargar en este caso va a ser la parte actora, porque ella es la que deberá recabar los testimonios dentro del juzgado o en el juzgado. Que le entreguen esos testimonios que, como bien decía Rafael, ahora son fotocopias. Antes evidentemente se hacía una transcripción, ahora solamente son fotocopias, se presentan a derechos reales y la Oficina de Derechos Reales, como ya existe una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, entonces solamente les piden ese testimonio y fotocopias de las cédulas de identidad y deben cumplir la decisión del juez. Ya. Pero hay otros procesos, como les decía, en el de ejecución coactiva de sumas de dinero, cuando evidentemente el deudor no ha cumplido con su obligación, no paga. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hemos hecho referencia al embargo, ¿no es verdad? Al embargo de los bienes del deudor. Hemos señalado las preferencias que tienen de igual manera cuando se hace el registro en la oficina que corresponde. Ahí se va a considerar la prelación, es decir, vamos al embargo. Después del embargo viene la tasación y después de la tasación viene el remate. Y fruto del remate va a servir para cubrir las deudas del deudor. ¿Ya? ¿Qué pregunta tiene Cristian? Antes de que entremos a estas medidas previas, donde la autoridad judicial pide ciertas certificaciones e informes antes de la tasación del bien inmueble. ¿Qué duda tiene, Cristian? Ya. En el testimonio, ¿cómo no? El testimonio son fotocopias. Ahora el testimonio son fotocopias de las piezas pertinentes del proceso. Por decirle, del memorial de demanda, de la admisión, de la contestación, de la sentencia, fotocopia legalizada de la sentencia en la que se declara aprobada la demanda y dispone la autoridad judicial que se proceda al registro de ese inmueble a nombre de la parte demandante, a nombre de la persona que ha ganado el proceso. ¿Ya? Si es que existiría el auto de, si es que si se había planteado el recurso de apelación, pues también se presentarán esas fotocopias legalizadas, la fotocopia legalizada del auto de vista donde se ha confirmado la sentencia. Si hay recurso de casación, igual se deberá adjuntar la fotocopia del recurso de casación y de los autos supremos. ¿Ya? Todo eso se debe adjuntar para que realmente el funcionario de derechos reales tenga la certeza de que esa resolución que se ha dictado en primera instancia tiene la calidad de cosa juzgada. Es el juzgado. El testimonio son fotocopias legalizadas de las piezas que le he señalado. Es todo, todo. Entonces no hay necesidad. Correcto. Sí, exactamente, Cristi. Ejecución coactiva, no, porque no estamos haciendo uso de no estamos ejerciendo ninguna presión, no se está procediendo al embargo de los bienes, no, porque no hay razón. Simplemente se debe cumplir esa resolución. Listo, no hay. Otra cosa es la ejecución coactiva, que les menciono que se procede al embargo, a la tasación y posterior remate. Ahí sí es coactivo, porque se va a ejercer presión. ¿De qué manera, Cristian? Embargando los bienes
tasando los bienes para el posterior remate. Entonces, de esa manera se ejerce la presión contra el deudor, porque éste puede liberar sus bienes, puede liberar pagando el capital, intereses, costos y costas. A eso se llama, y adelantándome un poquito a lo que vamos a ver hoy día, el sobreseimiento, ¿ya? Pero si no paga, se va al remate, primer aviso, no hay postores, segundo aviso, no hay postores, se adjudica el acreedor. ¿Ya? Está bien, está bien, está bien. Esa subasta, en ese remate, en esa puja, puede participar. Pero ¿cuál sería el fin? ¿Con qué pagaría si precisamente sus bienes se están rematando porque ha incumplido una obligación contraída? ¿No? No podría el adjudicarse. Ese bien, ya. Perito. Tiene que ser un perito, Cristian. Y hay profesionales, hay arquitectos que están especializados en el avalúo de los bienes. Porque, ojo, una cosa es el monto del bien, pero del terreno. ¿Cuánto está metro cuadrado? ¿Ya? Y no estamos hablando de un monto catastral, sino estamos hablando del valor comercial. ¿Quiénes manejan el valor comercial de estos terrenos? De las diferentes zonas de la ciudad, en nuestro caso, de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto, son los arquitectos. Entonces, los arquitectos establecen cuál es el valor ya del terreno, pero también se tiene que hacer un avalúo de la construcción. ¿Qué pasa si la construcción es de adobe, por decirle, si las ventanas son de fierro o son de aluminio, si la construcción es de ladrillo? Si hay, por ejemplo, roperos empotrados, si estamos hablando de los toilets, igual, de qué material es, qué pasa si se ha utilizado mármol, de igual manera en la cocina, si se ha utilizado mármol, qué materiales se ha empleado. Entonces, eso lo tiene que hacer un especialista para decirle a la autoridad judicial, el bien del inmueble es este, para que el juez determine que el 20% de ese valor deban depositar los postores, es decir, aquellos que están interesados en adquirir el bien. Ya, ¿está bien? Es interesante. Sí, es, es interesante. Es todo un mundo, es un mundo esto es un mundo esto de la ejecución. Pero ya, seguiremos. Hemos hecho mención al embargo, ¿no es verdad? El juez ordena el embargo. Una cosa es el embargo preventivo y otro es el embargo de ejecución. Ya estamos hablando del embargo de ejecución. Antes de que se proceda a la tasación, antes de que el juez ordene la tasación, el avalúo de esos bienes, va a pedir cierta información, pide ciertas certificaciones o informes respecto al pago de impuestos del inmueble. ¿Ya? El pago de impuestos del inmueble o de un mueble que está sujeto a registro. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen las instituciones? 5 días. Estaríamos hablando del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que se encarga, ¿no es cierto?, del pago de los impuestos. Tiene que entregar esta información. También el juez puede solicitar, si se trata de una propiedad horizontal, es decir, de un departamento, puede solicitar que se certifique sobre las deudas por expensas comunes. A esto, ¿a quién se le va a solicitar? Al administrador del edificio. Él es el que tiene esa información. Y finalmente se solicitará si pesa sobre estos bienes alguna hipoteca o algún gravamen. Eso le interesa a la autoridad judicial conocer antes de que se proceda a la tasación del bien. Luego, pasamos precisamente o se dispone la tasación del bien. Esto lo hace de oficio la autoridad judicial
o a solicitud de parte, ¿ya? Ahora puede darse el caso de que ambos, tanto el acreedor como el deudor, es decir, el propietario del inmueble como el acreedor, autoricen que la venta se realice al mejor postor. Entonces aquí no estamos hablando de una base imponible sobre cuánto va a comenzar la puja o el remate. Ya, esto es muy arriesgado, es muy peligroso. Eh, ¿Quién determina el valor de los bienes? Lo que le decía a Cristian, va a ser un perito el que establezca cuál es el valor de ese bien, considerando todos los aspectos que les he mencionado, inclusive, reitero, son los materiales de la construcción. ¿Qué pasa con el piso? ¿El piso es de parquet? ¿Qué tipo de madera? Todo eso debe conocer el perito, que reitero, por lo general es un arquitecto. Y hay profesionales en esta área que se han especializado precisamente en tema de los remates. Sobre esta labor que va a realizar el perito, se le paga, se le cancela. ¿Cuánto se le cancela? El 2% del valor del inmueble que va a ser rematado. ¿Quién me ha preguntado? Clovis. Ya, ya, pero es de la estructura, ¿no es verdad? Generalmente los ingenieros civiles se encargan de las estructuras. Pero aquí, Clovis, tenemos que ver otros aspectos más. El tema, ya le digo, de los materiales de construcción. Ahora, dependiendo de las circunstancias, se puede pedir ya sea a un ingeniero civil o a un arquitecto, pero por la experiencia que tengo, siempre se ha pedido a arquitectos que hagan eso, ¿ya? Ahora, ¿se puede impugnar esta labor que ha realizado el perito para determinar el valor del bien? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen las partes? 3 días a partir de la notificación con el avalúo. Ya son varias páginas, por si acaso, esto del avalúo. Son varias páginas. Inclusive lleva fotografías del inmueble. Dígame. Ya, ¿cómo? Ya. Como les decía, se puede impugnar, Mildred. Se tiene 3 días para impugnar, pero no es impugnar por impugnar. Por ejemplo, si ustedes en el ejercicio de la profesión dicen hay que impugnar o su cliente le dice no, licenciado, doctora, doctora, esto vale más, mi propiedad vale más, entonces se tiene que solicitar el asesoramiento de un especialista. Puede ser de un otro arquitecto que tenga esta especialidad de la tasación de los bienes y que se lo lleve para que él haga el estudio, ¿no? ¿Cuál es el material que se ha utilizado en primer lugar para la construcción? Luego que si tiene algunos muebles empotrados en el mismo, que incrementa el valor de este bien, es las ventanas, si son de aluminio, si existe algún vidrios catedral, por ejemplo, que se habrían utilizado en la construcción, y este otro perito no ha considerado esto, este otro arquitecto no ha visto esto. Entonces se impugna y se presenta toda esa documentación, Mildred. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad judicial? Dentro de los 5 días va a resolver. Y puede ser de que al momento de resolver la autoridad judicial considere de que este nuevo perito o esta persona que ha hecho el avalúo realmente tiene la razón y que el bien inmueble vale más, porque están acostumbrados los arquitectos a ponerles pues valores bajos a los inmuebles. Entonces,
El propietario puede reclamar y decir esto vale más, pero no es suficiente decir esto vale más, sino que se demuestre, ¿no? ¿Qué pasa inclusive si se ha utilizado hasta cristal de roca? Les decía, se ha utilizado mármol, se ha utilizado granito, no sé, hasta pueden haber ciertos objetos que estén empotrados en la pared que sean inclusive con láminas de oro, ¿no? O que tenga piedras preciosas, imagínense eso, vale mucho más. Entonces, por eso es que el arquitecto tiene que hacer una buena labor. Si hay una impugnación, si no está de acuerdo, se impugna, pero se tiene que demostrar, se tiene que explicarle a la autoridad judicial por qué no se está de acuerdo con ese avalúo, con esa tasación. ¿Ya? Con esta tasación, si es que no se habría planteado alguna impugnación o habiéndose resuelta esta, se va a ir al remate. Se hace la publicación, se hace una publicación del aviso, donde debe estar determinado el valor del bien, la fecha, la hora, el lugar, ya, el lugar en el que se va a realizar la puja o la subasta. Además, debe contener este aviso los nombres de las partes, los bienes y la base. La base, ya sobre qué base se va a comenzar para que los postores paguen el 20% de esa base. Ya, a eso se llama depósito de garantía. Es un depósito judicial que se puede entregar el comprobante o se entrega el dinero al Consejo de la Magistratura o en su caso el dinero en efectivo se le hace entrega al martillero, que es el que está encargado de realizar este remate, o al notario de fe pública. ¿Qué pasa si se declara desierta la puja? Es decir, han participado algunos, pero no han cubierto el monto esperado. Entonces, se va a proceder a devolver estos depósitos, se les devuelve. Ahora, ¿qué sucede si hay alguien que se ha adjudicado el bien? Se adjudica el bien, pero dentro de los 3 días siguientes no cancela el monto restante. Estaríamos hablando del 80%. Entonces, ese monto lo pierde el adjudicatario, ya que ese monto va a pasar al Tesoro Judicial y se le va a llamar al segundo, al que habría quedado en segundo lugar, para que dentro de los 3 días siguientes pague el monto restante, siempre y cuando no habría retirado el, el depósito del 20%. En cualquier momento se va a cortar, jóvenes, por si acaso esto, entonces les voy a mandar nuevo link, por favor. Eh, ¿Quiénes se encargan de realizar esta puja, este remate? Les decía, son los martilleros, que de acuerdo al Código Procesal Civil tienen que estar registrados en el Tribunal Departamental de Justicia. Deben existir listas y de estas listas se procede al sorteo. Entonces, cuando se hace la designación de este martillero, este debe aceptar en un plazo de 3 días.
Ya, hemos regresado. Y nos quedamos en este tema de los martilleros. Les decía que estos funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia tienen que estar registrados en el Tribunal Departamental de Justicia. Se llega a sortear este martillero. Este tiene 3 días para aceptar. Ahora, este martillero puede ser removido, puede ser removido. O a su caso, ¿qué pasa si no hay martilleros? ¿Qué hacemos? Entonces, el que se va a encargar de realizar la puja va a ser el notario de fe pública. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta, Cristian? Tiene la palabra. Sí, sí, imagínense, eso gana. Por eso tienen que hacer una buena labor, Cristian. Ahora, esas listas las envía su colegio el colegio de arquitectos, ¿no? Ellos son los que envían la lista de los especialistas. No crea, hay intereses contrapuestos, lamentablemente. ¿Ya? ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Alguien quería? ¿Sí? Douglas, ¿sí? ¿Cómo no? Apoderarse de los bienes que van a que van a formar parte de la puja. Sí, puede ser de manera directa o puede ser a través de familiares. Pero que se demuestre esto, ¿no? Un aviso, aviso es, sí, aviso. Pero ahí no hay, pero ahí no existe mala fe, Douglas. No hay. Esto se tiene que demostrar cuando hay mala fe. ¿Qué pasa si existe, a ver, si formaba parte de la puja, este, floreros, floreros o, del siglo XV, ya, que son de porcelana y son tres y misteriosamente desaparecen dos y solamente está uno. ¿Quién es el responsable? El martillero. Entonces el martillero puede ser removido, porque la autoridad judicial va a preguntar, bueno, ¿y dónde está el martillero? Y ahí está, ¿y dónde están los bienes? ¿Y dónde están los floreros? Por decirlo, o florero de cristal de roca. No hay. El responsable es él. Entonces la autoridad judicial lo cambia, ya, lo va a cambiar. Va a pedir al tribunal departamental si es que no tuviera la lista. Ahora, si tiene otra, va a designarlo al segundo. Y lógicamente va a hacer conocer esto al Tribunal Departamental de Justicia para que este martillero ya no vuelva a ejercer esa labor, ¿no? Ahora me preguntaban, el martillero, bueno, el martillero por lo general tiene que ser un profesional en economía, pero también debe ser un conocedor de arte, por ejemplo. A ver,
¿Será fácil distinguir si un florero es de cristal de roca? ¿Es fácil? ¿O se necesita cierto conocimiento? ¿Será fácil distinguir unas, no sé, pues, piedras preciosas, diamantes? ¿Será fácil identificar cuando estamos frente a un diamante y cuando estamos frente a una simple piedrita? Entonces deben tener cierto conocimiento estos martilleros, por eso les digo de arte. eh, Tienen que ser especialistas en áreas económicas, más o menos cuánto están los diferentes bienes. Imagínense un psicólogo, ¿qué podría ser de martillero? Complicado, ¿no? Psicólogo, conocer el costo de los bienes, difícil. Porque, ojo, por un monto va a comenzar. Se establece la base. Entonces el martillero más o menos debe determinar cuánto cuesta. Ojo, eso también está en base a los avalúos que se habrían realizado por el especialista. Para que el martillero diga si esto tiene valor, más o menos esto cuesta tanto, entonces la base que la van a fijar de acuerdo al informe que haya presentado el perito, pero es necesario también que este martillero tenga conocimientos. En ciencias económicas, por lo general. ¿Ya? No, de nada. ¿Alguien más? Difícil, difícil, Mildred. A ver, usted como abogada tendría que demostrar al juez de que esa persona no es idónea, porque el requisito que nos pide el Código Procesal Civil es que tenga idoneidad. Entonces, ¿cómo usted demuestra de que esa persona no es idónea? Tal vez por la profesión, tal vez por la profesión, tal vez. Usted puede decir, no es idónea. Entonces hay que removerla, tiene que cambiar. Alguien de su familia puede ser, puede. No, difícil. No, de nada, difícil, porque van a presentar pues objeción, van a decir, señor juez, el que está tratando de recuperar el bien es el deudor. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué este señor en lugar de comprar su bien, por qué no me devuelve? ¿Por qué no me paga? Es, sería más sencillo inclusive que se pague. Y hay esa forma, a eso se refiere el derecho, el sobreseimiento y el derecho condicional. ¿A qué se refiere esto? A que el deudor puede liberar sus bienes, es decir, puede recuperar sus bienes siempre y cuando antes de la aprobación del remate pague. Pero ¿qué tiene que pagar? Tendría que pagar el capital, intereses, costos y costas. Se puede recuperar el bien. Entonces es mejor hacer eso, ya que adjudicar el bien. Ahora, por lo general, en los remates participan pues los familiares y a veces los familiares de eh, bueno, de ambos, tanto del acreedor como del deudor. Inclusive el acreedor contrata o pide a sus familiares que participen para que no suba mucho el costo, ya no suba mucho. Y ustedes me dirán, pero le conviene que suba más, pero a veces el acreedor actúa de esa manera para que se proceda al embargo de otros bienes del deudor y el deudor pierda su patrimonio. Hay gente que actúa de muy mala fe. Y sí, fuera de la chicana, hay gente de mala fe, ¿no? Dice, a él lo quiero hundir, quiero que se vea en la calle, ¿no? Entonces, y hay gente que se presta a eso. Hay, hay personas que se...
20, un 20%, un 20%. Ya no hay tercera. En la tercera se adjudica el acreedor. Se adjudica el acreedor siempre y cuando haya depositado el 20% de la base. Se puede adjudicar. Hay esa posibilidad. Es lo que nos dice el código. El código no establece tres, cuatro, cinco pujas, solamente establece dos. Dice si en la segunda se declarara desierto o no existirían postores, pues se puede adjudicar el acreedor. Entonces, ¿qué pasa? Sí, correcto. Dependiendo en cuál de las partes esté Douglas, dependiendo, porque esto inclusive se le puede causar un grave perjuicio al deudor, un grave perjuicio. Hay que considerar, hay que analizar esto. Ya, bien. Les decía, ¿qué pasa si el adjudicatario, hay alguien que se ha adjudicado el bien, pero no paga dentro de los 3 días siguientes? El saldo sería el 80%. Entonces, lo que les mencionaba hace algunos minutos, va a perder su depósito, pierde su depósito. Este monto que ha depositado el 20% va al Tesoro Judicial. Y lo que se puede hacer es llamarlo al segundo, al que habría quedado en segundo, siempre y cuando no habría retirado el 20% depositado. Igual, se le hace conocer y tiene 3 días para pagar el restante 80%. Si es que no pagará, entonces se declara desierta el remate y se llama a un segundo remate. Ya se puede llamar a un segundo remate. Pero ¿qué sucede si evidentemente alguien se ha adjudicado? Se adjudica y paga. Antes de que el juez apruebe este remate, el deudor puede pagar capital, intereses, costos y costes y libera sus bienes. Ya existe esa posibilidad a la que se denomina sobreseimiento. No piensen que es el sobreseimiento en materia penal. Por favor, en materia penal el sobreseimiento saben que es otra cosa. Ya en materia civil el sobreseimiento significa la liberación de los bienes que habrían sido rematados del deudor. Ausencia de postores. Mm, ¿Qué pasa si los postores no cancelan el saldo o no se presentan? Entonces, la autoridad judicial debe emitir una resolución dentro de los 2 días siguientes. Fíjense que no queda esto así, no queda vacío, no hay un desnivel. Es decir, ay, no hay postores, listo. No, 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 debe emitirse una resolución por parte de la autoridad judicial dentro de los 2 días siguientes de la fecha que estaba programada para que se realice ese remate dentro de los 2 días siguientes, donde se declara esa ausencia de postores, o que el adjudicatario no haya cancelado el restante 80% del valor del mismo. Esta, el martillero, o ya sea el notario de fe pública, tiene que informar esta situación dentro de las 24 horas siguientes de la fecha que estaba programada la realización del remate a la autoridad judicial, para que ésta señale nuevo día, hora, lugar del remate, con lo que decía Douglas, con la rebaja del 20% del valor de la base. Cuando en en este segundo remate no hay postores, entonces se va a adjudicar el acreedor. Para este segundo remate se debe publicar de igual manera un aviso, y este aviso tiene que estar en el medio de prensa de circulación nacional con 5 días de antelación a que se lleve adelante evidentemente la puja. Fíjense que esta falta de publicación del aviso del remate va a provocar la nulidad si es que en este segundo remate habría algún adjudicatario.
se anula, se declara nulo, ¿ya? Pero esto se debe plantear como incidente dentro de los 3 días siguientes. Es decir, se adjudicó, a ver, se adjudicó, ¿qué fecha? El 14 de junio, se ha adjudicado el 14 de junio. Pero resulta que no hay aviso, que no se hizo la publicación. Entonces, se tiene martes, miércoles, jueves para interponer el incidente pidiendo la nulidad del remate, porque no ha existido publicación. Y esto también puede darse para que gente que estuviera interesada no participe e intervengan los familiares, ya sea del deudor o del acreedor. Puede darse también el caso, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa si el remate se ha llevado a cabo de acuerdo a las formalidades de ley, se ha realizado la publicación que establece el código? Entonces, ojo, y además no ha pagado el deudor el capital, intereses, costos y costas. Entonces, el juez va a aprobar el remate a través de un auto. En este auto que dicta el juez, ordena que se elabore la minuta. Ahí sí, Cristian, necesitamos la intervención de un notario, porque se debe elaborar la minuta de transferencia y además se debe realizar la protocolización. Es una, es una venta judicial. Es una venta judicial donde se necesita esta minuta de transferencia y la protocolización. Cuando se emite este auto probatorio, también se dispone que toda medida cautelar que se haya dispuesto contra ese bien se levante. Además, ordenará que se notifique tanto al ejecutado como a los ocupantes o poseedores del bien que haya, bueno, que se haya adjudicado un tercero. Y además, ¿por qué se realiza esta notificación al ejecutado, a los poseedores, a los ocupantes? Para que entreguen ese bien en el plazo de 10 días, bajo conminatoria de librarse mandamiento de desapoderamiento, ya que ese bien tiene que estar completamente desocupado para entregarle al adjudicatario y posteriormente el monto que pague ese adjudicatario se proceda a cancelar al acreedor. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué pregunta tiene Clovis? Tiene la palabra Clovis. Si no hay postores. Entonces el acreedor es el que se puede adjudicar. Él se adjudica y ya feliz se adquiere un bien. Claro que podrá pagar el saldo, si es que estuviera algún saldo, Clovis paga el saldo. Ahora, si ese bien llega a cubrir toda la deuda, magnífico. Con eso concluiría el proceso. Lo puede, luego lo puede vender. Si lo adjudica, lo puede vender. Si se adjudica, luego lo puede vender. ¿Está bien? ¿Ya alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Cristian, ¿qué pregunta tiene?
Claro que sí es. Pero, como les digo, ahí se juegan muchos intereses, inclusive hasta están implicados los jueces, ¿no? Si les gusta el bien inmueble, ¿no? Entonces, hacen todo. Inclusive ahí hay familiares que intervienen para adjudicarse. Y en algunas circunstancias los montos son inferiores, ¿no? Al precio real del inmueble. Sucede, Cristi. Sucede. En las entidades bancarias es igual, terrible, terrible, cuando intervienen las entidades bancarias. Ahí sí hay palos blancos, ¿no? Es porque los funcionarios son los que están interesados en adjudicarse. Y bueno, de acuerdo a las normas, ellos no pueden participar en las pujas, no pueden en los remates, no deben, pero lo hacen. Entonces ahí intervienen sus palos blancos, hay gente que se está adjudicando, pero son pantallas, ¿no? Porque el que se está adjudicando de verdad es el funcionario de la entidad bancaria. De todo sucede. Es bastante complejo el tema del remate. Pero fíjense que en materia civil no hay pena privativa de libertad, no hay esas formas de coerción, pero sí se puede disponer de los bienes del deudor cuando éste no ha cancelado, no ha cumplido con eso, con su obligación. ¿Ya? Esto respecto a obligaciones de montos de dinero, obligaciones pecuniarias. ¿Ya? Vamos a pasar a ver la ejecución de otro tipo de obligaciones, por ejemplo, la obligación de dar. Cuando el juez dispone de que la parte perdedora, sea el demandado, entregue bienes a su acreedor, al demandante, em, en la sentencia va a disponer esta entrega bajo conminatoria de librarse mandamiento de desapoderamiento, siempre y cuando ese bien se encuentre dentro del patrimonio del deudor. Pero ¿qué pasa si este bien ya no se encuentra dentro del patrimonio del demandado? ¿En qué va a consistir la ejecución de la resolución? Bueno, le deberá pagar el demandado el valor del monto al demandante, el valor del bien, ya, el valor del bien al demandante. Ahora, en este caso, se puede solicitar una tasación, avalúo, se puede solicitar, pero además del valor del bien, se deberá cubrir daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante. También puede ser el demandado, ¿no? Que haya ganado el proceso, se le deberá pagar daños y perjuicios. Esta suma deberá ser cuantificada por la autoridad judicial antes de que se ejecute la decisión. Luego tenemos las obligaciones de hacer. A ver, cuando el juez dispone en la sentencia hacer, puede ser un contrato de obra, ¿no? Donde se haya dispuesto a hacer determinada actividad, determinada labor, o puede ser un contrato, a ver, ¿qué cantante les gusta? ¿Qué grupo? No sé, tal vez un solista, cuarteto, quinteto, ¿les gusta? ¿Cuál es el que está de moda? ¿Cuál es el que les gusta? Porque yo soy antigüita, jóvenes. Yo les voy a dar nombres de grupos y ustedes me van a decir, sí, existía. Menciónenme un grupo o un cantante que a ustedes les guste. A ver, María o Lourdes, quiero escuchar sus melodiosas voces, señoritas. Ah, ya. Gracias, Lourdes, gracias. Ya, Luis Fonsi. Ya. ¿Qué pasa si han contratado a Luis Fonsi para que cante, actúe en una fiesta privada?
Y resulta de que incumple. ¿Qué se hace? Bueno, es una obligación de hacer. Puede ser de que la autoridad judicial ordene de que realice ese concierto dentro de los 10 días siguientes y que, bueno, el demandante llame a sus invitados en un lugar para que estén presentes. Eso es lo que puede disponer la autoridad judicial cuando se trata de una obligación no fungible, ¿ya? Es decir, es una labor que tiene que hacerlo determinada persona. En el caso que decía Lourdes, es Luis Fonsi. Entonces, Luis Fonsi tiene que participar. Si no interviene, si no canta él, nos interesará que algún cantante de nuestro país venga y, bueno, lleve adelante el concierto. No, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ante el incumplimiento, em, el deudor o el demandado queda reatado al demandante porque le va, le va a pagar además daños y perjuicios ante el incumplimiento y esto se hace vía incidental, ¿ya? O directamente la parte acreedora ante el incumplimiento del contrato, ante el incumplimiento de la realización del concierto, puede pedir el pago de daños y perjuicios porque en el ejemplo que les doy, otra persona no puede sustituir. Igual, ¿qué pasa si estamos frente a un mural que debe pintar Mamani Mamani? Solamente él puede llevar adelante esto. Entonces el juez, ya en esto ya se podría realizar, ¿no? Sería más factible. ¿Qué pasa si se ha suscrito el contrato y Mamani Mamani ha incumplido? ¿Ya? Incumple Mamani Mamani. Entonces se inicia ese proceso, se trata de una obligación de hacer, el juez le da el plazo en este tema de la ejecución porque ya tiene que estar ejecutada, ya tiene que estar ejecutoriada la resolución, la sentencia, le ordena de que dentro de los 10 días siguientes debe realizar el mural, debe entregar el mural. Si no lo hace, entonces va a pagarle al demandante daños y perjuicios ante este incumplimiento. ¿Está bien? Pero esto cuando se trata de bienes no fungibles, porque cuando se trata de bienes fungibles, pues finalmente el ejecutado puede, o mejor dicho, el ejecutante puede realizar, puede hacer que se realice esa labor con un tercero y pagarle a este tercero por esa labor. En consecuencia, el ejecutado deberá pagarle los gastos en que ha incurrido el demandante o el ejecutante dentro de los 10 días siguientes. Ahora, si no paga dentro de los 10 días siguientes, pues surge una nueva obligación en un monto de dinero, ¿no es verdad? Porque aquí el ejecutante va a señalarle, va a indicarle a la autoridad judicial cuánto ha gastado, cuál es el monto que ha erogado para que la labor la realice un tercero. Aquí podríamos hablar de un contrato de obra de un albañil, por ejemplo. Entonces, el albañil ha incumplido. El ejecutante ha tenido que contratar los servicios de otro albañil. Entonces, todo lo que se le ha pagado a este segundo tiene que cubrirlo el demandado, es decir, el primero. Si no lo hace en el plazo de 10 días, pues el ejecutante pide de que se embarguen los bienes del ejecutado, se rematen estos bienes y producto de este remate vaya a cubrir los gastos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas obligaciones de hacer, de dar, ¿sí? Ah, en la acción pauliana, pero la acción pauliana es ¿qué tipo de obligación será? ¿Qué estamos buscando con la acción pauliana?
recuperar todos los bienes del deudor, ¿no es verdad? Ah, entonces se trata de recuperar los bienes. Podremos recuperar los bienes del deudor, pero si se ha comprado de buena fe a título oneroso, no se va a poder. Entonces, ¿qué va a hacer el acreedor? Va a ir otra vez en contra del deudor para que ese monto que se le había pagado por la venta de esos bienes llegue a cubrir la deuda. No es una obligación tanto de hacer ya, en la acción pauliana. Ya. Espero que me esté comprendiendo, Douglas. No se va a olvidar. A ver, revisemos la acción pauliana, qué es lo que busca. Y en las obligaciones de no hacer. A ver, ¿qué pasa si la autoridad judicial en su sentencia ha dispuesto que no haga el demandado y hace? Pese a esa decisión, hace. Entonces, ¿en qué consistirá esta obligación de no hacer? En restablecer las cosas a la situación original, al estado original. Pero en algunos casos no se puede, pues, restablecer las cosas al estado anterior. Entonces, ¿qué se hace? Lo que va a pedir la parte actora es que se le pague daños y perjuicios, vía incidental, ya que como no se pueden restablecer las cosas al estado anterior, entonces va a pedir que se le pague por los daños y perjuicios que se le ha ocasionado. Cuando se incumplen estas obligaciones de hacer, no hacer, de dar, pues existen sanciones pecuniarias y estas sanciones pecuniarias pueden ser compulsivas, pero también progresivas. Ya se establecen, podríamos decir, multas ante el incumplimiento. No se olviden que la autoridad judicial le da un plazo al demandado, al ejecutado, para que cumpla. Por lo general, el código nos habla de 3 días, pero este plazo puede ser ampliado dependiendo de las circunstancias. Pero ante un nuevo incumplimiento se pueden aplicar estas sanciones al obligado, al deudor, al demandado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Voy a llamarles lista ya. Sí, sí, dígame. El valor catastral. Ya no se considera el valor catastral, ahora se considera el valor comercial, por si acaso. Y el valor comercial es mucho mayor al valor catastral. Mm, ¿En qué sentido? En el sentido de decirle de que vale más el inmueble, podría ser. ¿Qué pasa si el perito ha establecido un monto menor? Se podría señalar de que de acuerdo al valor catastral, el metro cuadrado está a ver, ¿en cuánto? En 300 bolivianos, en 500 bolivianos, en 600 bolivianos. Y el perito ha establecido que el metro cuadrado tiene un valor de 15 bolivianos. De acuerdo al valor catastral, el metro cuadrado está en 400 bolivianos, por decir, 400 bolivianos. Entonces el valor comercial es mayor al valor catastral. Y si el perito ha establecido un valor inferior al catastral, sí se puede observar. Ya el valor catastral, reitero, es menor que el valor comercial. Si de acuerdo al informe que ha presentado el especialista, el metro cuadrado resultaría menor al valor catastral, sí se podría impugnar. ¿Está bien? De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta?
Mi folder verde, trémelo. ¿Alguien? ¿Alguien con alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, qué bien. Me alegra de que esté comprendido porque la práctica que está publicada en la plataforma Moodle, precisamente les pido que me hagan el flujograma hasta la ejecución, ¿no? Es decir, que consideren el embargo, la tasación, la información previa, eh, los remates, qué se necesita para que se lleve adelante el remate, el aviso, eh, todo eso, ¿no? Entonces, me parece interesante de que no exista ninguna pregunta, porque es necesario, es fundamental de que ustedes hayan comprendido esto que acabamos de avanzar para que para que puedan hacer bien su trabajo. Ojo, tiene el valor de 10 puntos, ¿no? Cristian está presente. Shalom está presente. Ya. Jessica Chávez, Jocelyn Daviu, María Isabel, Gretzel, Álvaro Machicado, Clovis está. Yasmani, sí, está bien. Ya he visto su manito. Carolina, gracias. Carolina, Carolina, Douglas, Erika, Lourdes, Ronald Rojas, Ronald Rojas, Boris Terán, Daniela Tirado. Ay, Daniel, usted nunca me contesta. ¿Por qué será así? Solamente la lista me contesta. Rafael está, Mildred Beizaga está. Buenas noches. Bueno, en cualquier momento va a terminar se va, sí, se va a cerrar la sesión. Agradezco por su participación. Muchas gracias, jóvenes. Carolina, si puedo responderle la pregunta rapidito. Ah, era presente. Está bien, ya. ¿O tiene alguna pregunta, Carolina? Sí,